Bien, queridos amigos, hermanos en la fe, estamos en este tiempo que Dios nos permite estar aquí en el estudio de Guerrero Cristiano. Quiero saludarlo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio y a la vez una responsabilidad poder traer este tema en esta noche. Por eso queremos decirle que vamos a leer la palabra de Dios en primer lugar. El hermano Juan, el hermano Mario, cuando hicieron la publicidad del programa, pusieron un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 8 en adelante, que dice de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén a la palabra de Dios. Esta palabra escrita en la palabra de Dios a los hermanos, y estaba dirigida a los hebreos, dice aquí, nos da a entender que tenemos un Dios que no tiene principio, no tiene fin, que es un Dios que por más que pase el tiempo, para el ser humano, Él sigue siendo el mismo. Él no cambia su esencia. Y leyendo los textos de la palabra de Dios que vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo eso y aprendiendo todos juntos sobre este Dios inmutable. Sabe que Cristo vive siempre y es el mismo. Es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo que está en relato ahí en los evangelios. Es el mismo que fue predicado a los gentiles, a los griegos, a los romanos, a todas las personas, y que quedó escrito en la palabra de Dios en la epístola. Pero también sigue siendo el mismo hoy. Él no ha cambiado. Su esencia, como dije anteriormente, no ha cambiado. Él aún llena al hambriento, Él aún alienta al temeroso, Él aún le da la bienvenida al pecador arrepentido, pero también Él rechaza al que es soberbio, al que hace justicia por sí mismo. Él también rechaza eso, porque Él no ha cambiado, y tenemos que decirlo. Dice la palabra de Dios que Él está atento al que se humilla, pero al que se enaltece Él le da la espalda. Y la palabra inmutable tiene, o lo primero que se nos viene a la mente sobre la palabra inmutable, es algo que no cambia. Es lo primero que podemos decir. Creo que la mayoría de las personas, si te preguntan por la palabra inmutable, decimos es algo que no cambia, es algo que permanece así, como fue creado o como es. Y Dios, hablando sobre Dios, este Dios inmutable, yo podía buscar y podemos decir de la palabra inmutable y asociarlo a Dios esto: que no puede cambiar por sí mismo y no puede ser cambiado. Si Dios cambiaría algo de Él, ya no sería Dios. Y si algo externo a Dios lo cambiaría, dejaría de ser Dios. Por eso Él sigue siendo lo mismo. Vamos a dar un ejemplo que todos los días estamos en contacto con algo que por más que cambie de estado, sigue siendo lo mismo. Y eso es el agua. El agua es algo que está compuesto por dos cosas, que en la tabla de la química sería H2O, o sea, 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Esa es la composición del agua. Si el agua, que ya no sería agua, estaría compuesta de hidrógeno, no sería agua. Si el agua estaría compuesta de oxígeno, ya no sería agua, sino sería oxígeno.
Si le sacaríamos un hidrógeno al agua, ya no sería agua. Si le agregaríamos un oxígeno a esta composición, ya no sería agua. Pero el agua tiene 3 estados: un estado líquido, un estado de vapor y un estado sólido. Pero en los 3 casos sigue siendo agua. Y en la escuela nos enseñaban el ciclo del agua, cómo pasaba de un estado a otro, pero no dejaba de ser agua. Podemos comparar, y por decir una palabra, tenemos un Dios poderoso, un Dios que es trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que se manifiesta a la humanidad en 3 personalidades, pero sigue siendo el mismo. Piensa igual, hace lo mismo y no cambia. Amén. Y qué bueno es tener un Dios así, un Dios que Él es un Dios, y a través de los ejemplos que vamos a hablar en esta noche, vamos a poder ver la inmutabilidad de Dios. Y esos 3 ejemplos que yo anoté para compartir con ustedes son: Él es amor, Él es fiel y Él es luz. Amén. Esos son ejemplos, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero yo quiero compartir estos 3 ejemplos en esta noche para con ustedes. Dios es amor. Y vamos a la palabra de Dios allí en el libro de 1 Juan, capítulo 4, verso 7. Vamos a buscar allí 1 Juan, capítulo 4, verso 7. La Escritura nos dice lo siguiente: Dios es amor, el título tiene. Y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén a la palabra de Dios. Podemos ver aquí el amor de Dios hacia la raza humana. Este Dios que escribe el Juan es el mismo Dios que no cambia, que Él, como creador de la raza humana, planificó un plan. Desde allá de la creación de los primeros seres humanos, Adán y Eva, tenía un plan de tener todos los días un encuentro con ellos. La Biblia dice que todos los días Él venía a visitarlos. Y habla del amor y de la fidelidad de Dios. Habla que Él amó su creación y que la Biblia dice que cuando creó a Adán y a Eva, lo creó para que vivan eternamente. Pero como ellos desobedecieron a esto que Dios había planificado con ellos, y se volvieron en contra de Dios, y si leemos los primeros capítulos del Génesis podemos ver eso, del engaño de la serpiente a Eva, y después Eva también engañó a Adán, y los dos fueron engañados por la serpiente, y a su vez
quisieron ser igual a Dios, siendo creación de Dios. Entonces entró el pecado y toda la raza humana quedó contaminada de ese pecado. Pero no por eso Dios dejó de amar al ser humano. Dios siguió amando a cada uno de nosotros. Por eso Dios hizo un plan. A través de su amor hizo un plan para redimirnos. En parte leíamos aquí. Pero hay una historia muy bonita que relata allí por los evangelios de según Juan, en capítulo 15, verso 13 más o menos ahí, lo voy a parafrasear. Dice que Jesús estaba con sus discípulos y estaba hablando con ellos de un tema sobre el amor. Y Jesús allí le hace o le dice cuál es el mayor amor. Y a mí me impacta estos versículos de la palabra de Dios que nos dice así de la siguiente manera. Juan capítulo 15 verso 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo, el que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, le decía a sus discípulos en una charla allí de amistad con sus amigos, estaba y le decía: el mayor amor que podemos mostrar es el que ponga la persona que pone su vida por sus amigos. Muchas veces no habrán entendido, pienso yo, en ese momento los discípulos lo que él hablaba. Pero después, cuando vieron que Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, muriendo por el pecado no solamente de ellos, sino que por el pecado de todo el mundo, mostrando en esa expresión el mayor amor que ha visto la humanidad y que verá. No hay otra expresión, no hay otro hecho que pueda mostrarse en la historia de la humanidad y que se mostrará. Es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y fíjese que ese sacrificio que Él hizo, lo hizo por amor a nosotros. Los textos que leíamos anteriormente dicen que Él nos amó primero. No nosotros a Él, sino que Él nos amó primero. Él nos eligió a todos nosotros por amor. Y ese amor no cambia. Ese amor sigue siendo el mismo. Ese sacrificio que Él lo hizo por nosotros. Pensar que ese sacrificio ya pasó hace más de 2000 años. Y como hablaban hoy de la omnisciencia de Dios, Él sabía que después de muchos años de sacrificio nosotros estaríamos aquí en un estudio, usted estaría del otro lado escuchando esta palabra y estaría sintiendo en su corazón ese amor. Ese amor que no vio su condición de pecador, de persona que estaba alejada de Dios, que no le importaba capaz nada de las cosas de Dios. Hay tantos testimonios, cuántas historias en este tiempo que he vivido dentro de su casa, de la casa de Dios, que he escuchado. Personas que por mucho tiempo rechazaban el Evangelio, rechazaban la palabra de Dios, lo rechazaban al mismo Jesús, pero con paciencia Dios pudo trabajar en la vida de estas personas a través de instrumentos que Dios usó y pudo traerlo al conocimiento de la verdad. Si usted se pone a pensar su vida anterior, su vida pasada, cómo vivía y cómo vive hoy,
Puede ser que hoy esté pasando alguna dificultad, esté pasando algún problema financiero, no sé. Sí, yo sé los problemas que yo tengo y sé que Él es bueno y Él me va a ayudar a salir de ello. Y lo segundo que quiero hablar en esta noche es que Él es fiel. Él es fiel. Él prometió a la raza humana un Salvador y lo cumplió. Y los textos que leíamos o que leyó el hermano Mario al comienzo de esta reunión, lo quiero compartir de vuelta. 2 Timoteo capítulo 2, verso 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. La Biblia nos relata o nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y qué bueno es eso, porque es la naturaleza de nuestro Dios. Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. No es hombre, dice la Biblia, para mentir. Y eso es tan importante y tanta seguridad nos da a nosotros en saber que lo que Dios nos ha prometido a cada uno individualmente, Él lo va a cumplir. Tarde o temprano, Él va a cumplir sus promesas. Por eso diariamente nosotros debemos levantarnos y saber que su misericordia no se ha cortado, que su fidelidad sigue siendo y seguirá siendo siempre, y debemos vivir con sus promesas que su palabra dice cada día, saber que no nos va a faltar nada porque Él nos va a proporcionar, saber que si estamos en angustia tenemos un consolador, saber que si necesitamos un ayudador tenemos un ayudador. Todo lo podemos encontrar en este Dios porque Él es fiel. Isaías capítulo 25 verso 1, vamos a leer Isaías capítulo 25 verso 1, dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Qué bueno es levantarse, como dije anteriormente, con este pensamiento que nos dice Isaías, que tenemos un Dios, que podemos exaltar su nombre cada día en el lugar donde nos encontremos, porque Él ha hecho maravillas en nuestras vidas y sus consejos son verdad y son firmeza, dice la palabra de Dios. Son cosas seguras. Su palabra es la verdad, dice en la Escritura, y más adelante vamos a ver. Y lo que Dios nos dice y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro entorno, no tenemos cómo pagarlo. Por eso cada día que nos levantemos tenemos que saber que tenemos un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios que va a permanecer así. Y una de las cosas es que nosotros, para ser fiel con Él, debemos estar bajo su voluntad. Para mantener la fidelidad hacia Dios debemos estar dentro de su voluntad y bajo su voluntad. Y para eso debemos permanecer en su palabra. Mateo capítulo 25 vamos a leer en esta noche de Dios. Estamos hablando sobre este Dios inmutable,
sobre este Dios que es fiel, que no cambia. Bendito Dios. Y en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 14, en adelante hay una historia, no la voy a leer entera, pero sí vamos a leer un versículo, que es la parábola de los talentos. Y aquí Dios, a través de Jesucristo y en esta parábola, cuenta esta historia de los talentos. Y dice que hubo un hombre que tenía muchos bienes y que se iba a ir de viaje por un tiempo. Y cuando iba a emprender ese viaje, tomó a 3 personas, a 3 empleados. Y a estos 3 empleados le dio distintos talentos. La palabra de Dios nos dice que depende de la capacidad de ellos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y se fue de viaje. La historia dice que el que recibió 5 talentos lo negoció y pudo conseguir 5 talentos más. Al que le dio 2 también hizo lo mismo y pudo conseguir el doble, serían 4. Pero el que le dio 1 dice que tuvo miedo de su patrón y lo escondió, dice el talento. Cuando este hombre volvió, este amo volvió, dice que el que había recibido 5 y había multiplicado, la escritura nos dice lo siguiente. El Señor le dijo, este amo le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y qué bueno es entender esto, que para ser fiel a Dios debemos usar nuestros talentos. Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros para que nosotros podamos usarlo. Hay una frase de un filósofo que dice de la siguiente manera. Dice: los 2 días más importantes de la vida de una persona son el día que nace y el día que entiende para qué nació. Y qué bueno es entender eso, saber que para qué nacimos y cuáles son las herramientas que Dios nos dio para poder usarla. Este señor le dice a su siervo, le dice: bien, buen siervo fiel, porque en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué bueno es entender esto, que lo que Dios nos dio a nosotros es para usarlo en favor de las personas. No sé para qué Dios te llamó, si para evangelizar, si para contener, para ser una persona que visite hospitales, visite cárceles, si te llamó para ser un pastor, no sé. Hay tantas cosas que Dios ha repartido a los seres humanos. Espero, en el amor del Señor, que lo estés usando, porque cuando Él lo venga a buscar, Él va a pedir cuenta de lo que nos ha dado. Y ahí no podremos decir: Señor, yo tenía la intención de usar tu talento que me diste. Señor, yo tenía muchos planes para hacerlo, pero las dificultades de la vida no me dejaron hacerlo. Yo no quisiera decirle al Señor eso.
si yo le quisiera decir al Señor, esto es lo que hice con lo que tú me has dado. Muchas veces nos ponemos en una plataforma y decimos, yo solamente le sirvo a Dios, o quiero servirle a Dios. ¿Y sabe que servirle a Dios es involucrarte con las personas? Mostrar el amor de Dios que vive en nosotros. Servir a las otras personas que están alrededor y aún más a los que no nos conocen. Al necesitado, al que está desamparado. Porque ahí es Dios donde Él nos quiere usar. Y saber, como seres humanos, que tenemos límites, pero el Dios que servimos es poderoso. Amén. Él no tiene límites. Gloria a Dios. Y Él no ha cambiado. Y la última palabra que queremos ver o característica de Dios, de este Dios inmutable, es que Él es luz. Para eso vamos a leer un texto muy conocido sobre este Dios que se encuentra en el libro de San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a ver San Juan 1 en adelante. La Escritura nos habla sobre este Dios eterno, este Dios que se manifestó a la raza humana, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Amén. A la palabra de Dios. Estos textos tan predicados muchas veces nos muestra que Jesucristo estaba en la creación de la raza humana y estaba en la creación de todo el mundo, porque, como dijimos anteriormente, este Dios lo podemos sentir y lo podemos estudiar, lo podemos entender, que es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que cada uno tiene su función, pero que en sí no cambia nada porque es una esencia, que cada uno está dentro del plan divino para entendernos nosotros y para recurrir a ello en distintas ocasiones. Y para eso quedó su palabra, para que nosotros la podamos estudiar y podamos ser entendidos y saber que necesitamos de Él. Y aquí nos habla de la luz y nos habla de la tiniebla. Jesús en Juan capítulo 8, el mismo libro, capítulo 8, verso 12, nos dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bueno es esto. Qué bueno es separar esto y hablar un poquito sobre las tinieblas. Sabemos que vivimos en un tiempo donde la maldad, el odio, se ha manifestado de gran manera. Las tinieblas están cubriendo
este mundo. Pero no por ello la luz, dice su escritura, puede ser apagada, sino que el que siga la luz no andará en tinieblas. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros seguimos a este Dios, debemos andar en luz. Debemos dejar todo lo que la tiniebla hace y avanzar hacia la luz. Porque es algo que no puede ser, que Él no va a cambiar. Por más que haya tiniebla en toda la humanidad, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo la luz de este mundo. Y todo aquel que quiera salir de las tinieblas, la única salida es hacia Él. Si queremos ser resplandecidos por esta luz, debemos aceptarlo en nuestro corazón. Y para lo que ya en un momento le hemos aceptado, siempre pongo este ejemplo. Cuando estamos en un lugar donde hay poca luz, podemos mirar nuestra vestimenta y parecer que está bien planchado, parecer que no tiene ninguna mancha, porque hay poca luz. Pero cuando nos acercamos a la luz podemos ver las imperfecciones, las arrugas de nuestra ropa, las manchas de nuestra ropa. Y es algo bueno que es cuando el ser humano se acerca a Dios y cada vez indaga más hacia Él y cada vez lo busca más a Él, puede ver cada vez más sus errores y puede corregirlo. Cada vez que nos acercamos más a Él podemos ver lo que estamos fallando y Él nos puede ayudar para cambiar. Por eso debemos acercarnos a Él. Él nos llamó a brillar en las tinieblas. Mateo, vamos a leer 2 textos de la palabra de Dios más para ir cerrando en esta noche esta palabra, hablando de este Dios inmutable, este Dios que es amor, que es fiel y que Él es luz, y que ninguna de estas 3 características de Él va a cambiar. Él seguirá siendo amor, seguirá siendo fiel y seguirá siendo luz. Mateo capítulo 5 verso 14, Mateo capítulo 5 verso 14 nos habla y nos dice lo siguiente a nosotros, los que hemos creído en Él: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. No se puede esconder. Leo de vuelta: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros cuando venimos por la ruta 1 aquí a la ciudad de Reconquista y entramos ya en la unión de la ruta 1 con la ruta 09, podemos ver a lo lejos un montón de luces que nos dice que estamos llegando a Reconquista, pero también en una parte nos dice que estamos cerca también del puerto de Reconquista. Que por más que haya una oscuridad a nuestro alrededor en la noche, no podemos guiar que hay una ciudad o un lugar donde hay gente. Y así somos nosotros los cristianos en este tiempo. Por más que nos movamos en un mundo que está lleno de tinieblas, que se maneja por las tinieblas, que las leyes del ser humano muchas veces van más a favor de las personas que hacen el mal, pero nosotros, como Jesucristo nos ha dicho, debemos alumbrar. Debemos manifestar que somos luz. Debemos mostrarle a este mundo que hay una alternativa a la tiniebla, y esa alternativa es la luz de Dios. Y que si nosotros creemos en Él,
ya no vamos a estar en tinieblas, ya no vamos a manejarnos en tinieblas, sino que vamos a poder vivir bajo la luz del Omnipotente, bajo la luz de este Dios. Y Él mismo se va a reflejar en nuestra vida y nosotros podemos alumbrar. ¿Cuándo nosotros somos luz en este mundo? Cuando ponemos en práctica su palabra. Cuando manifestamos que somos hijos de Dios en cuestiones cotidianas de la vida. Cuando nos robamos, cuando obedecemos, cuando no entramos en discusiones que no tienen sentido, cuando presentamos a Jesucristo como Salvador, cuando vivimos una vida honrada, cuando vivimos una vida o situaciones que no nos convienen, pero sabemos que al final Dios nos dará la victoria. Cuando no hacemos nuestros propios pensamientos, cuando confiamos en Dios, cuando dejamos que Dios se manifieste a través de nuestra vida, ahí podemos mostrarnos que somos luz. Y muchas veces, sin decir una palabra, las personas se dan cuenta que somos diferentes, porque no podemos negar a este Dios en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Dice 1 de Juan, capítulo 1, 1 de Juan, es decir, la epístola, vamos a buscar, 1 de Juan, capítulo 1, verso del 5 al 9, vamos a leer. Y Juan escribe lo siguiente, dice: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y hoy anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué bueno es saber, y repitiendo algunas palabras que dije anteriormente, aquí la Escritura nos habla de que si pecamos y confesamos, Él es fiel para perdonar. Por eso yo decía anteriormente, qué bueno es estar cerca de Dios. Porque cuando más cerca de Dios estamos, podemos ver nuestros errores. Podemos decir: Señor, he pecado en esto. Y Él es fiel, dice su palabra, para perdonarnos. Dice aquí en una parte: si decimos que tenemos, el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Qué bueno es saber que Él en un momento se paró y dijo: yo soy, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usted puede ver, amigo, hermano en la fe, que todos los textos de la palabra de Dios que hablamos, la palabra verdad aparecía. Esa palabra verdad apareció en muchos de los versículos de la palabra de Dios. Y el amor y la fidelidad y la luz tienen que ver una cosa con la otra, porque salen del mismo Dios. Este Dios que dijimos anteriormente que no puede ser cambiado, que Él no puede cambiar por sí mismo y nada externo lo puede cambiar. Este Dios habla y nos da. Él hace en un momento una
oración, Jesús hace una oración al Padre que cada vez que leo me impacta. En Juan, en el capítulo de Juan, capítulo 17, verso 14 al 19, está esta palabra que quiero leer para dar por terminado esta enseñanza. Juan, capítulo 17, verso 14 al 19, nos dice esto: yo les he dado tu palabra, y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí estos textos me impactan mucho. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué bueno es esto. Qué bueno es saber que Jesús hizo este pedido al Padre, sabiendo que nosotros, que sus discípulos en el entonces, y que nosotros en la actualidad íbamos a estar en un mundo que iba a aborrecernos, porque vivimos en un mundo que se maneja, decíamos anteriormente, a través de las tinieblas. Y cuando se encuentra con la luz, dice que prefiere las tinieblas que la luz, dice su Escritura. Pero dice Jesús que a los que andamos en luz, le pide al Padre que nos santifique. ¿Y cuál es la forma de santificarnos? A través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Amén. Y qué bueno es saber esto, que la tenemos a disposición todos los días. Y que si queremos ser personas cada vez más cercanas a Dios, que andemos en luz, que seamos fieles a Él y que podamos manifestar su amor en nuestra vida, es permanecer en su palabra, porque ella es la que nos santifica y la que nos hace cada vez más parecido a Dios. Nunca vamos a llegar a ser igual a Dios como quiso ser Eva y Adán, pero sí somos hijos de Él. Y hay una parte en nuestro interior que desde el día que nosotros lo hemos aceptado en nuestro corazón, Él habita dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo, que es una parte de Dios, Él, a través de nuestra vida, puede manifestar las obras de Dios. Y puede mostrar que Dios es amor, que Dios es fiel y que Dios es luz. Dios te bendiga, querido amigo, querida hermana, y todas las personas que están escuchando en este momento y viendo este programa, y que verán en otro momento. Vamos a orar y vamos a decir como dijo Isaías: te alabaré todos los días, oh Dios, engrandeceré tu nombre, porque puedo ver tus maravillas, porque has hecho algo en mi vida, estás haciendo y harás algo mejor en mi vida, porque yo creo en ti, que tú eres fiel y vas a cumplir tu promesa cada día, porque tú me has dado esta responsabilidad de darme un talento para que yo lo pueda usar en beneficio de las otras personas, y que si lo hago un día voy a obtener una corona, voy a obtener algo precioso en la eternidad.
Y qué bueno es saber esto. Padre, Dios del cielo, venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. En esta noche hemos hablado tu palabra, hemos, Señor, tratado de enseñar lo que tú nos has dado, Señor, y dentro de nuestras capacidades poder expresar lo que tú eres, un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que sigue llamando al pecador al arrepentimiento, un Dios que sigue consolando al necesitado, sigue ayudando al que te busca, Señor. Un Dios que eres todo amor, que por más que te demos la espalda, que por más que hagamos cosas que no te agradan, tú sigues ahí con tu amor. Y tu palabra dice que nada nos va a poder separar de tu amor, ninguna situación que podamos vivir nos va a separar de tu amor, que tu amor está ahí presente, Señor, que tú eres fiel para cumplir tus promesas, Señor, que tú eres nuestro ayudador, Señor, que tú eres nuestra luz, que por más que caminemos por valle de sombra y de muerte, debemos estar confiados y debemos saber que tú nos vas a ayudar. Oh Dios, te pido en esta noche por mis hermanos, amigos que estuvieron escuchando esta palabra. Tú aún, Señor, le puedes dar aún más de lo que yo le he hablado, Señor, y que con estos textos y con estas palabras que hemos hablado, ellos, Señor, los días siguientes van a poder capacitarse